Y hoy tenemos en nuestra sección de salud y bienestar una historia difícil pero preciosa, una historia de superación personal. Esos ejemplos que necesitamos que de vez en cuando, Calle, nos den una lección de vida. Siempre nos traes cosas increíbles. Bueno, intento rebuscar cosas que sean interesantes y sobre todo personas que hayan vivenciado algo que puedan transmitir a otra gente para que puedan sentirse identificados, porque hay muchos temas sobre la enfermedad que no sabemos, que no nos quieren contar, que nos la esconden para que no sepamos un poquito todo, y creo que es muy importante dar voz, ¿no?, a Totalmente, sí, porque justamente nuestra invitada de hoy ha creado un podcast, Tara Home, en el que registra el proceso de su enfermedad renal tras una necrosis cortical que provocó su actual dependencia a la diálisis. La finalidad de este proyecto es la de contribuir a crear un nuevo relato de la enfermedad y del dolor que huya de los estereotipos a los que estamos acostumbrados y que la relacionan con una lucha que identifica al enfermo como un héroe o una víctima, que es muy importante. Bienvenida. Claro. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. Y gracias por dar espacio a proyectos pequeñitos en la televisión, que no es lo más común y se agradece. Qué maravilla. Ya solamente escuchando la voz de Clara, ¿verdad? Es como un bálsamo de maravilla, porque no sabes si estás con una persona adulta o una niña pequeña, o tienes tu niña interior muy... De hecho, cuando me llaman de Vodafone me preguntan por mi mamá, o sea que... Claro, sí, no... Desde luego. Bueno, Clara, a ver, me encantaría que nos contaras qué hay detrás de esta carita tan preciosa y quién eres, cómo has llegado a hacer esto que estás haciendo, que ha mencionado Mai. ¿Qué te ha llevado a eso? Pues yo me llamo Clara, tengo 29 años y vengo de Bellas Artes, de las artes. En los últimos años he dedicado mi carrera a la educación artística y siempre con un enfoque un poco crítico y... bueno, con la intención de no quedarnos con lo que nos cuentan, sino de darle un poco la vuelta a las cosas. Entonces la enfermedad no deja de ser un relato que nos tienen muy contado, de una forma muy construida, y que a mí personalmente como persona enferma no me estaba yendo bien. Entonces en julio de 2021, de forma muy repentina, mi vida da un giro porque pues por una necrosis cortical pierdo los riñones, entro en la UCI, etcétera. Y después de todo el proceso de hospitalización, que fueron 70 días, con 2 pasos por la UCI, o sea, fue como muy complejo, pues claro, hay que asimilar todo aquello. Y yo me daba cuenta de que yo no tenía herramientas para asimilarlo, por eso, porque, bueno, por cómo nos educan en la enfermedad, tendemos a rechazarla o a verla como... bueno, pues como algo que hay que combatir, y a los héroes como luchadores o como víctimas, y yo no me sentía nada reflejada en ese relato. Entonces, bueno, a través de mi terapia y de un montón de recursos a los que fui accediendo, lecturas, artistas, etcétera, me di cuenta de que hay otros enfoques de la enfermedad mucho más sanos, mucho más naturales, donde donde se acepta la enfermedad, no se la concibe como algo contra lo que tienes que luchar, sino que la aceptas con una forma más en la que la vida se presenta y porque la enfermedad, ¿qué supone en tu día a día? Es decir, ¿cómo es un día a día con una enfermedad que además qué esperanza de vida tiene o qué curación? Yo en cuanto a la esperanza de vida no sé decir mucho, porque además también depende de cada persona. Pero yo tengo 2 enfermedades, el síndrome antifosfolípido y la insuficiencia renal. Del síndrome antifosfolípido sí que es verdad que sé decir que hay muy poca gente que lo tenga diagnosticado. De hecho, muchas personas, las mujeres la mayoría, que fallecen por un infarto o lo que sea, es porque tienen el síndrome antifosfolípido y no está diagnosticado. Anda. Pero, de hecho, a mí me dijeron que yo sí que viví por la edad que tuve cuando me pasó, pero que normalmente la gente cuando le da un trombo como el que me dio a mí no lo cuenta. A mí lo que me encanta es que gracias a historias como la tuya se generan herramientas o se generan espacios de comunicación que nos pueden ayudar a otras personas. Yo tengo una pregunta. El dolor es parte de nuestra vida, el dolor es parte de nuestro día a día. ¿Por qué le tenemos miedo? ¿Qué podemos hacer para no tenerle miedo al dolor? Yo es que creo que al dolor sí que hay que tenerle miedo. ¿Sí? Pero porque... Cuéntame por qué. Porque el miedo está para algo, es útil, nos sirve para estar alerta, nos sirve para cuidarnos, al final tiene una función. Y creo que es importante que exista ese miedo.
La cosa no es tanto que no haya miedo como poder integrarlo y trabajar en la medida de lo posible, porque es muy difícil. De hecho, yo sigo en terapia trabajándolo porque es muy difícil, pero no es tanto rechazar el miedo ni el dolor como hacerlos, ya que están siendo parte de tu vida, bueno, dejarlos estar de una manera que a ti no te haga daño. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, yo hay días que tengo mucho dolor, antes de ayer fue uno de ellos, no pude salir de la cama. En otras ocasiones yo me frustraba mucho cuando me pasaba esto. Ahora simplemente sé que tengo ese dolor, que es lo que hay, no se va a ir, me medico, pero no se va a ir. De hecho, va a ir a más a lo largo de los años. Bueno, pues ese día me tumbo y descanso. ¿Y qué te ayuda a cambiar ese chip y decir...? Pues en mi caso me ha ayudado mucho acceder a estas lecturas, a estos recursos y a estos artistas sobre todo que también como enfermos crónicos han querido aportar una visión diferente del dolor y de la enfermedad. También me ayuda mucho rodearme de amigos y de mi familia, de mi pareja. Yo tendía, al comienzo de la enfermedad, tendía a recogerme mucho sobre mí misma porque no quería molestar o normalmente tendemos a esconder la enfermedad o a, bueno, eso, que no moleste. Sí. Entonces aprendí a que es todo lo contrario, que también la gente de tu entorno está deseando que tú lo compartas con ella y que les hagas partícipe de tu proceso, porque yo, bueno, en mi casa el cáncer ha estado muy presente y a mí me ha gustado mucho estar para mi madre cuando ella estaba mala. Entonces, bueno, poder apoyarme yo también en la gente de mi entorno a mí me ha sido de gran ayuda. Es que es yo creo que son como una terapia más, es como una medicina natural, ¿no? Exacto. El amor, el cariño, que Justo. Eso no hay química que lo pueda combatir, ¿no? Es que porque además... te iba a preguntar, los médicos, la medicina tradicional, ¿qué te dicen? Porque a mí, sabes que estoy ahí como indagando, ¿qué te dicen? ¿Te pasa esto? Y te dicen, a ver... Claro, a mí me pasa esto, o sea, yo me coagulo, pierdo los riñones y paso a depender inmediatamente de la diálisis. Y todo esto fue en un proceso de la noche a la mañana, literalmente. Entonces, bueno, cuando pasas a depender de la diálisis, tú te tienes que enchufar a una máquina. En mi caso, al principio en la UCI, la verdad, como yo estaba inconsciente, no sé cuántos días era, pero era bastante tiempo. Luego ya se va regulando. Pero lo que pasa en el caso de un enfermo renal, cuando depende de la diálisis, porque no todos los enfermos renal dependen de la diálisis, es que tú durante un número determinado de horas, un número determinado de días a la semana, te tienes que conectar a una máquina porque tus riñones no son capaces de limpiar la sangre. Entonces la máquina lo tiene que limpiar por ti. Entonces, es verdad que yo he tenido la suerte de, aunque empecé ese proceso en el hospital, lo he podido hacer en mi casa con el paso de los meses, porque hay ciertos perfiles, sobre todo los jóvenes, que quieren que no tengas que estar en el hospital todo el día. Y hay una cosa que yo también pienso, ¿no? Cambia tu vida. Totalmente. Tienes que sufrir un proceso de adaptación y de repente te das cuenta, y de hecho en uno de tus podcasts lo mencionas, que el mundo no está preparado para ese momento, para ese periodo de adaptación. O sea, que dices, sales al mundo y dices, el mundo no está preparado para mí. Exacto, sí. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Porque bueno, les pasa también a gente que es invidente, a gente que está en silla de ruedas, o sea, gente nosotros... con enfermedades incurables, gente con cáncer... Que de repente se encuentran con situaciones que dicen, esto no está hecho para mí. Sí, o sea, el mundo no está hecho ni para la enfermedad, ni para la discapacidad, ni para lo que no sea normativo. Y desde el momento en que medimos nuestra utilidad en términos económicos y en términos de productividad, cuando tu cuerpo deja de ser capaz y por tanto puedes producir menos, pues tú pierdes como esa identidad y ese espacio a nivel social. Y es verdad que te das cuenta, o sea, yo perdí, por ejemplo, todos los trabajos, pero es normal, tú estás para enfermar y para convalecer, entonces no tienes energía ni ánimo para otra cosa. El mundo no se prepara para ti, te tienes que preparar tú para el mundo. Adaptar a un mundo desde donde estás. Exacto. Y salir de la queja, me imagino que habrá muchos procesos. Claro. Primero la queja, el victimismo de lo que me está pasando, porque a mí, etcétera, etcétera. Y como de ahí saltar y decir, no, ya. Es decir, que de hecho esto en el podcast que grabo con mi terapeuta lo tratamos, que son estas etapas del duelo, que bueno, puedes hacer un duelo porque pierdes a una persona querida, pero también pues las pérdidas que tienes de ti misma y yo he estado trabajando en ese duelo de quién era, quién soy y pues sí, te das cuenta de que la vida no está hecha para que estés enferma o para que no seas capaz. Y en este sentido tengo la suerte de tener un entorno de gente que está trabajando mucho para visibilizar esto y para cambiar el relato. Es muy importante, bueno, las personas que hemos tenido la posibilidad de trabajar con personas que están enfermas o que tienen una discapacidad, te cambia
el chip de la vida y te das cuenta de cosas que no te dabas cuenta, antes, estás más atento a lo que está pasando a tu alrededor, que lo hablamos mucho en esta sección, sí, ¿no? Y lo de vivir el momento, que eso cada vez es más brutal y en vuestro caso todavía más obvio, ¿no? El momento, porque el momento tuyo es ahora, no sabes, porque por ejemplo tú, ¿qué querrías transmitir? ¿Qué podrías decir a alguien que se ve en tu situación o con una enfermedad parecida, aunque no sea lo mismo que tú, pero que está en su casa ahora viéndote y dice, ¡ay, qué maravilla! Estoy escuchando algo que no había oído antes. ¿Qué les dirías? ¿Qué puedes hablar? Mira, es tu cámara 1. O si te quieres dirigir a ellos directamente, ¿qué mensaje? Prefiero mirarte a ti. Bueno, pues mírame a mí. Venga, vale. Qué bueno. No, vale. A mí lo que me ha servido es saber que puedo pertenecer a otro lugar, que igual que siento que no pertenezco a lo que antes estaba hecho para mí, sí que tengo más lugares a los que pertenecer. Hay asociaciones de enfermos maravillosas, hay grupos de apoyo. Yo vuelvo mucho a las redes, pero porque a mi edad estoy mucho tiempo en redes y trabajo en las redes. En Instagram hay una comunidad brutal de gente que desde la enfermedad está haciendo una labor súper bonita para que la gente que a lo mejor no tiene acceso a ciertas realidades, se pueda empapar de otros discursos. Entonces, que sepan que no están solos, que la familia y la comunidad que tienen en su entorno, si la tienen, es muy importante y está deseando ayudar. Y que a poquitos, que es lo que me dicen mis médicos, piano, y es lo que a mí más me funciona, porque es verdad que hay días que te ves muy mal y piensas que va a ser siempre así, pero no es cierto, luego la enfermedad también va a evolucionar. Hablando de esto, ¿qué cosas positivas te ha traído esto? Dentro de lo complicado y doloroso que puede ser en algunos momentos, ¿qué cosas buenas has sacado de todo esto? Aparte de que miles de personas te están escuchando, que ahora Kayen les comentará más de este proyecto, aparte de eso y de que estás ayudando a un montón de gente y toda la gente que nos está escuchando hoy, ¿qué cosas buenas has sacado? Pues a mí me aterrizó mucho. Y me quitó mucho hierro y me dio mucho pie para quitar importancia a las cosas, porque yo era una persona que se estresaba muy fácilmente, que quería llegar a todo, que tenía que cumplir todos los requisitos todo el rato. Como todos estamos. Claro, y te das cuenta de que no, de pronto te ves en la UCI enchufada a 1000 cosas y no sabiendo si vas a tirar o no para adelante y es como, pero qué tonterías. Por supuesto, cada uno tiene sus problemas y no se trata de quitar importancia a estas historias, porque es verdad que cuando estás bien, estas cosas son importantes. Pero bueno, es verdad que a mí me ha aterrizado mucho y me ha conectado mucho con una cosa muy natural y muy de vivir el momento, de darme cuenta de lo privilegiada que soy, darme cuenta de que también tengo talento, que es algo de lo que rehuía antes y sin embargo, pues en la UCI me di cuenta de que quería ser artista, que es algo que... Es que esa es otra, que ya lo diremos, tu Instagram, Mesa Camilla, para que lo puedan ver, porque tienes unas piezas de arte, todo lo que comentas, lo que hablas, tus fotos, dibujos, y también creo que el arte, que aquí aparte nos encanta hablar mucho del arte, como puede ser una vía de escape también a todo al dolor, a la desesperanza... y es como otra terapia aparte de la médica o de lo que estés haciendo, ¿no? Sí. Aquí, bueno, vamos a hacer, porque es un canal precioso, ahí lo tenemos. Mesa Camilla, o sea, es la tarea que tienen en este mismo momento, meterse a Instagram y empezar a seguir Mesa Camilla si quieren recibir mensajes positivos, mensajes... No, es que me encanta, ¿no? Siempre en esta mesa, esta sección es de mis favoritas porque es que se siente... amor y se siente cercanía y se siente, no sé, muchas cosas. Y también lo importante, que a mí es lo que me alivia, es que, y de hecho lo trabajamos mucho en la terapia y luego lo procuro volcar en el podcast, es que si por ejemplo no estás bien o estás enfadada o no te sientes, bueno, que la enfermedad es complicada de vivir y hay enfermedades y enfermedades, entonces que también te puedas permitir estar mal. Y que no tengas que ser positivo siempre, ni que tengas que tirar del carro siempre. Esto ya lo hemos dicho mucho, positivismo extremo no es que porque te hace sentir todavía peor. Es una carga más, entonces tienes que luchar y si no me apetece luchar es que no quiero tener que luchar. No quiero luchar y quiero gritar, llorar, con perdón, cagarme en todo, perdona por la palabra, pero es que es así. No, es que es así. Y es que es así y de repente reventar contra el mundo. Es que hay mucha presión en la enfermedad y parece que los enfermos tenemos que ser gente inspiracional para los demás. Claro.
Y es una carga, entonces, joder, bastante difícil lo tienen ya las personas que tienen una enfermedad como para volcar en ellos pues esa cosa de que tengan que inspirar o que tengan que ser positivos o que tengan... Cierto, lo hablábamos en otra de las sesiones que hacíamos aquí, que muchas veces cargamos nuestros problemas, nuestras preocupaciones en gente que no tiene... No que no tenga la capacidad, pero que no tiene el cuerpo, ¿sabes? Para cargar con esas cosas. De hecho, hay un término muy divertido que se llama pornografía inspiracional, que habla de esto, de cómo a los discapacitados se les suele, bueno... Pedir, es verdad. Como a través de tu enfermedad, ¿qué quieres transmitir? Si además, discúlpanos, porque lo primero que tenemos... No, pero bueno, porque tú venías aquí porque ya estás en ese momento en el que ya pero es cierto, pero es muy cierto, y lo está diciendo ella que me encanta que lo diga. Sí. Porque es cierto, y fue no lo primero que empezamos. Como obligatorio, es como soy enfermo, ya tengo que dar inspiración, pues no. Claro, que Tara Home, que es el podcast y Mesa Camilla, va de normalizar, de que pueda ser un enfermo enfadado. De hecho, me hace gracia, al tercer episodio del podcast vinieron mis compis de diálisis y nuestra enfermera. Y uno de ellos, que le quiero mucho, Javi, venía muy enfadado. Y luego estaba Pablito, que le acaban de trasplantar, por cierto, y que le adoro. Y él estaba como muy, no feliz, pero bueno, era como un mensaje más positivo. Y me hacía ilusión que pudieran estar todas esas voces tan distintas en un mismo lugar. Que al final es de lo que se trata, porque hay tantas formas de estar enfermo como personas están enfermas. Entonces... ¿qué es eso? Que todas las voces y todas las maneras de sentir la enfermedad son válidas, y si tu manera de sentirla es estando cabreado, pues es que tienes todo el derecho. Ese espacio, que se abra un espacio de que todo el mundo tiene cabida independientemente de la emoción que tengas en ese momento con tu enfermedad, ¿no? Y me quedo un poco con una cosa de cuando la vida te para, a cada uno le para de una manera, que de repente hay veces que también hay algo como fuera de nuestro entendimiento, ¿no? Que es decir, por alguna razón... te ha pasado esto, tienes ese aprendizaje, cabreada o sin estarlo, la vida hace cataplom y se te para, ¿no? Y es cuando... No es válido, es que me quedo también mucho con este mensaje que estás diciendo, o sea, es válido pararse, es válido enojarse, es válido llorar, es que es válido. Y es necesario. Y necesario, porque muchas veces nos cargamos con tantas cosas de más, ¿verdad? Sí. Y nos vamos a otro nivel ya de comprensión de vivir la vida de otra forma, no como cabras locas, cabezas locas, que es como estamos todos. Es que cuando te das cuenta de tu fragilidad y de tu vulnerabilidad y te das cuenta de que la gente de tu entorno, porque en el hospital además cuando vives tantas horas, porque yo pasé 70 días, entonces te da tiempo para profundizar. Y sobre todo en diálisis, que no sé si estáis relacionadas con una sala de diálisis, pero es una sala como muy triste, porque son personas literalmente conectadas a máquinas durante horas y horas. Madre mía. Pero dentro de la dureza es uno de los espacios más bonitos en los que yo he estado, porque en tu lóbulo pasas muchas horas, muchos días a la semana con las mismas personas. Y se habla, o sea, hay entonces, conversación. Claro, es tu familia. Yo tengo a Amparito y a Delfín, que son como mis padres. Me encantan los nombres. Mira, me parece tan bonito. Y aparte Amparito, Delfín, Pablito. O sea, claro. Mira, era para hacer una serie. Para hacer una serie. Yo quiero hacer una serie, porque es precioso. No, me parece maravilloso. Ahí lo lanzamos, productores de alguien. ¿Cómo que productores de alguien? Productores. Bueno, 7NN, pues produzcamos aunque sea un documental, serie. De verdad, pero es que es muy bonito, y a Carol, que es mi enfermera, le mando no sé a qué cámara, pero que la adoro, y por ejemplo la labor de las enfermeras y las auxiliares en diálisis es fundamental. Claro. Y es que te sientes en familia, o sea, ves más a esa gente que a tu pareja. Pasas más horas en el hospital que en tu propia casa. Entonces, poder llevarte tu mantita de colores a la cama y que Amparito se ponga a cantar una copla... Y Amparito y Pablito de repente unidos, ¿qué te parece? También pueden surgir historias de amor. Yo ya tengo el guión, ¿eh? Oye, ¿qué te digo? Vamos a producirlo. Con Venga, Amparo tiene casi 60 años y nunca es tarde, Pablito tiene 26. Entonces hay como hay un gran gap. Hay un salto generacional importante. Bueno, yo creo que toda la gente en casa está como nosotras aquí, que queremos saber más. Bueno, ahí vamos a poner en pantalla algunos de los podcasts que se han hecho. Por favor, Tara Home, lo pueden encontrar en Spotify, Home con J, ¿verdad? Si tienen más ganas de escuchar a Clara, que estoy segura de que sí. Así que bueno, ya tenemos Instagram, ya tenemos Spotify para que la gente te siga. Genial.
Qué bien, Clara. Me voy sensible de esta. A ver cómo le vas a hacer ahora en tus... Súper inspiradas. Y yo ahora que tenía que hacer mis 3 minutos de yoga, con todo esto, pues se me ha ocurrido hacer algo diferente, pero como para el sistema inmune. El yoga al final como une esa parte corazón, mente y emoción, y intentar cuidar nuestro sistema inmune, que es lo que nos salva de cositas a veces, eso cuidar eso. Pues